La siguiente historia, además de ser escalofriante, es una experiencia compartida por un suscriptor, con la intención de que conozcas lo que ha vivido durante tantos años. Podrían ser sus vidas pasadas o ser medium de espíritus atormentados que buscan favores. Eso lo podrás decidir al final de la historia. Ya no hay vuelta atrás, has entrado a mi casa, así que ponte cómodo y cierra los ojos. Y vivamos juntos con el miedo. Mi historia da inicio cuando llegué a vivir a la ciudad de Toluca, en México. Fue en el último año de preparatoria, cuando apenas contaba con 19 años de edad. Durante las primeras semanas en la nueva casa, experimenté dificultades para conciliar el sueño. Noche tras noche, me despertaba en la madrugada sin saber del por qué y me asomaba a la ventana. Con el tiempo, además de padecer esa situación tan extraña, comencé a sufrir mucho de enfermedades estomacales, motivo por el cual fui al médico, pero este no encontró nada raro, ni en mi estómago ni en mi físico en sí, por lo que visité a otro doctor para una segunda opinión. Este tampoco me encontró enfermedad alguna que me estuviera quejando, pero algo en mi interior me decía que necesitaba cerciorarme de que estaba bien, ya que era notable que estaba enfermo. Así que fui a ver a un especialista. Este me solicitó una serie de estudios médicos exhaustivos, incluyendo endoscopías digestivas, colonoscopías y radiografías. Para mi sorpresa, todos los resultados indicaban que mi salud estaba en óptimas condiciones, aunque se me aconsejó evitar alimentos picantes o bebidas gaseosas para no irritarme. A pesar de seguir estas indicaciones, ese dolor persistió desde la preparatoria hasta que finalicé la universidad en el año 2019. En ese año tuve una novia que era psicóloga y también tenía dones especiales. Un día me sugirió probar alguna terapia espiritual y me puso en contacto con una mujer que es sanadora. Realizaba terapias ancestrales mayas, mexicas, acupuntura, viajes akáshicos, entre otros métodos. El día que fui con ella, me preguntó cuál era mi problema y le comenté sobre mis frecuentes problemas estomacales, que la boca del estómago me dolía con regularidad, a pesar de que cuidaba mi alimentación. Posteriormente me pidió que me recostara en una camilla y utilizó un péndulo hebreo. Antes de que pudiera terminar de hablar, me dijo: «Tienes un muerto contigo». Honestamente quedé atónito y le pregunté que qué íbamos a hacer al respecto. Ella me dio un vaso con agua y me indicó que bebiera 3 tragos únicamente. Después de eso me recosté y comencé a retorcerme en la cama de dolor. Recuerdo haberme enderezado de repente y empezar a gritar en idioma alemán, a pesar de que ese idioma jamás en mi vida lo había estudiado. Éramos 3 en el consultorio y ninguno de nosotros hablábamos alemán. Entonces sentí cómo el espíritu se desesperó por querer comunicarse con nosotros y nosotros no lo entendíamos. Entonces me enseñó qué quería decirnos. Tuve una visión la cual parecía muy real. Primero me llevó a un bosque donde me mostró la ubicación exacta de su cuerpo enterrado. Al ver la escena pude percatarme de que su ser se había reducido a polvo y huesos. Posteriormente me mostró como si se tratara de una película vieja, cómo le habían quitado la vida. Él fue un soldado nazi que murió en el bosque de las Ardenas en el año de 1941. Después de eso comenzó a gritar canciones militares y hacer gestos como si estuviera cargando y apuntando un rifle. Se decía orgulloso de seguir al Führer
y hacía saludos nazis, pero expresaba que extrañaba a su familia y que nunca pudo despedirse de ellos. La sanadora le decía que ese cuerpo no le pertenecía, sino que me pertenecía a mí, que él había fallecido y que este ya no era su plano. Me decía que yo le dijera que se fuera, que él no podía quedarse conmigo. Después de 1 hora aproximadamente, aquella situación llegó a su fin. Fue muy difícil. Incluso siento que sucedieron más cosas, pero yo no recuerdo todo porque estaba semi-inconsciente. Después de unos días, asistí a una segunda sesión. La sanadora me dijo que se habían presentado entidades demoníacas o de bajo astral, 2 hombres y una mujer. La situación fue aún más complicada esta vez. En el consultorio la sanadora tenía ángeles presentes, pero esas entidades respondían con gestos obscenos hacia los ángeles y gritaban durante la sesión de sanación que no permitiéramos que el ángel corte la cabeza de la serpiente, mientras yo devolvía el estómago una y otra vez. La voz de la sanadora se volvió más agresiva y hablaba en latín, para evitar que aquellos seres de oscuridad tomaran el control y que se fueran de una vez por todas. A medida que avanzaba la sesión, estas entidades se fueron silenciando gradualmente, aunque aún gritaban y lloraban. Decían que no querían volver al abismo y a la oscuridad. Fue entonces cuando la voz de la entidad femenina preguntó que en dónde estaba el muerto, en referencia al soldado nazi que mencioné anteriormente, por lo que se entendió a la perfección que aquellos seres sabían que ese espíritu estaba ahí, y hasta podrían haber sido los culpables de que no pudiera trascender. Sin embargo, eso no lo sabremos, porque los seres de bajo astral desaparecieron de mi vida para siempre. Después de esas 2 sesiones, el dolor de la boca del estómago dejó de aquejarme hasta el día de hoy. Sin embargo, todavía no acaba mi relato escalofriante. En las siguientes sesiones, la sanadora sugirió que el problema podría estar relacionado con la casa en que yo vivía. Realizamos un ejercicio en el que la guié espiritualmente a mi hogar. Al llegar, observamos una especie de sombra viscosa o telaraña en la esquina del cuarto en donde yo dormía. Cuando intenté entrar a la otra habitación de la casa, algo invisible me bloqueó. Era como un fuego que no se podía ver, sin embargo se podía sentir. También comencé a sentir una sensación de molestia en la espalda baja. Recorrimos toda la casa espiritualmente, y en cada momento en que yo estaba ahí, persistía esa sensación de molestia en la espalda baja, junto con la percepción de ser observado por una entidad muy pesada. En la siguiente sesión emergió la presencia de un espíritu atormentado, quien solo deseaba verme muerto. Esta vez, ese espíritu me mostró una visión en la que yo me quitaba la vida en mi propio cuarto. En otra ocasión, ese espíritu me mostró un atardecer mientras una persona se ahorcaba. Y otra escena me mostraba a alguien siendo asfixiado con una bolsa negra. La intensidad y la naturaleza perturbadora de esas experiencias continuaron desafiándome en cada sesión subsecuente. Realmente era muy aterrador. Nunca supe si esa persona murió en el edificio o no. Solo sé que eso me mostraba. En las siguientes sesiones, se manifestaba como un ser descarnado del que tuve que deshacerme, como si estuviera cargando algo. Finalmente logramos ayudarle a trascender, pero continué teniendo sueños relacionados con la Segunda Guerra Mundial. Cuando compartí esto con la sanadora, volví a conectar con mis guías y en ese momento me tapé los oídos y tuve una visión. Yo estaba en Berlín en el año de 1945 y era un soldado. No obstante, la escena se tornó extraña cuando me separé de ese cuerpo y volví a ser mi esencia, pero podía seguir observando al soldado en un espacio oscuro. Ese soldado lloraba y me gritaba en alemán.
Le hice entender que yo no hablaba ese idioma, por lo que me mostró en una visión lo que le había sucedido. Ese hombre estaba de guardia en un tejado cuando un movimiento lo alertó. Tomó su rifle y disparó, pero desgraciadamente no era el enemigo, sino que era un niño. Él lloraba por ese acto. Luego me mostró que, rodeado por soldados rusos y atormentado por el remordimiento de haber matado a un inocente, se quitó la vida. Yo, en esa visión, presencié ese acto tan terrible. Observé cómo se disparaba su arma de fuego debajo de la oreja. Incluso ahí, en ese punto de mi cabeza, pude sentir un calor intenso. Al final hicimos entender que debía perdonarse por lo sucedido y debía dirigirse hacia la luz. Antes de partir al más allá, ese espíritu me reveló que se llamaba Fritzen y que llegó a mí cuando yo tenía 6 años, guiado por la creencia impuesta de un ser demoníaco, de que yo era la luz que él tanto buscaba. Aunque en muchas ocasiones estaba semi-inconsciente en las sesiones, pude comprender ese mensaje. Hasta la fecha nunca supe cómo es que vivo todos esos episodios terribles, esos fallecimientos de personas de otras épocas. Podría ser que fueron mis vidas pasadas, o que yo atraigo a algunos seres en busca de luz o de paz. Sin embargo, sea lo que sea, yo siento que lo vivo y soy testigo de que hay otros planos existenciales y que a veces lo que no se paga en esta vida se paga en la otra. Muchas gracias al suscriptor por la confianza. Si tienes algún relato paranormal o de brujería que desees compartir, te dejo en el primer comentario y en la cajita de descripción mis datos para que puedas contactarme. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú vives con el miedo?